El invierno en Toledo se había metido hasta en los huesos de la casa. Yo estaba en la lavandería doblando toallas aún calientes de la secadora, disfrutando por un momento de aquel calorcito pasajero. La puerta estaba entreabierta. Jamás pensé que escuchar por accidente pudiera cambiarme la vida. Las voces venían desde el salón. Primero fue la de mi hija Clara, como un vaso de cristal rompiéndose en el suelo. El mejor regalo de Navidad sería que se muriera de una vez. Me quedé helada. Mis manos dejaron caer la toalla roja que tenía entre los dedos, como si quemara. Esperé un segundo confiando en haber entendido mal que quizá hablaba de alguien en la televisión, de un personaje de película, cualquier cosa menos yo. Pero entonces llegó la risa seca de Ramiro, su marido, y el silencio posterior lo confirmó todo. Hablaban de mí. Sentí que el corazón me daba un vuelco tan fuerte que tuve que apoyarme en la encimera para no caer. El aire se me escapaba a trompicones como si hubiese corrido un maratón. Mi hija, mi Clara, la única que tuve, deseaba que yo desapareciera como si fuese una molestia, como si mi existencia estorbara su perfecta vida. No quise escuchar más, pero sus palabras me persiguieron igual. Se muriera de una vez. Las repetí en mi mente incrédula, intentando encontrar un matiz de broma, un resquicio de ironía. Nada. Eran tan frías como las baldosas bajo mis pies. Me arrastré hasta la escalera que subía al anexo donde yo vivía, esa parte de la casa que había financiado con los ahorros de toda mi vida, y que aún así nunca sentí mía. Subí peldaño a peldaño temblando como si cada escalón pesara una tonelada. Cerré la puerta de mi habitación, sin llave no tenía, y me dejé caer en la cama. Miré al techo largo rato. No lloré. Me habría gustado gritar o incluso romper algo. En cambio, lo único que sentí fue un vacío inmenso, una especie de silencio interno que me dejó aturdida. Abrí el cajón de la mesilla y saqué el cuaderno donde suelo apuntar listas de la compra o recordatorios para mis medicinas. En una hoja limpia con mano temblorosa, escribí palabra por palabra lo que había oído. Cuando terminé lo leí en voz alta como para convencerme de que no era una pesadilla. El mejor regalo de Navidad sería que se muriera de una vez. Pasé los dedos por las letras como si fueran cicatrices recién abiertas. Aquello no era un desliz, era un deseo. Recordé a Clara de pequeña con sus trenzas deshechas y las rodillas llenas de raspones, llorando por un suspenso o buscando refugio en mis brazos. Recordé el día de su boda, cómo me llamó mi roca delante de todos los invitados. Recordé cuando murió su padre y ella se agarró a mí diciendo que no podría sobrevivir sin mis consejos. ¿Dónde había quedado esa niña? ¿En qué momento me convertí en un estorbo? La rabia vino después, lenta pero constante, como un río que amenaza con desbordarse. No era solo lo que había dicho. Era todo lo que había callado estos años, los desplantes, las órdenes disfrazadas de favores, la forma en que me trataban como una huésped incómoda en una casa que yo misma ayudé a comprar. Me levanté y caminé hacia el pequeño armario donde guardaba mi ropa. Abrí las puertas y contemplé las maletas vacías en el fondo. No las había usado desde hacía 3 años, cuando dejé mi piso en Salamanca y vendí lo último que tenía para ayudarles a empezar de nuevo. En ese momento comprendí que la frase de mi hija no era un accidente. Era el espejo de lo que siempre habían pensado, solo que ahora, cansados de fingir, lo decían en voz alta. Cerré el armario y regresé a la cama. El cuaderno seguía abierto sobre la colcha con aquella frase escrita como una sentencia. Lo miré largo rato. Y entonces, en medio de la rabia y el dolor, una idea empezó a formarse, todavía débil, pero obstinada. No sabía qué iba a hacer ni cómo, pero tenía claro que ya nada sería igual. Me tumbé de lado con los ojos fijos en la oscuridad y sentí que el silencio se llenaba de una fuerza distinta. Algo había despertado en mí, algo que ya no iba a volver a dormirse. Y mientras me abrazaba a esa certeza, mi mente me llevó.
inevitablemente al pasado, a la casa que una vez llamé mía, y que entregué sin pensar, convencida de que así protegíate a mi hija. Aquel comentario de Clara quedó retumbando en mi mente toda la noche. No pude dormir. Cuando por fin cerré los ojos, lo único que vi fueron las paredes de esta casa, recordándome la forma en que había llegado a ellas. 3 años atrás, todavía vivía en mi piso de Salamanca. No era grande, pero cada rincón llevaba mi huella y la de mi difunto esposo. Allí pasamos casi toda nuestra vida de casados. Tenía una terraza pequeña donde plantábamos geranios y una cocina antigua que, a pesar de necesitar reforma, guardaba el olor de los guisos de toda una vida. Me costó horrores tomar la decisión de venderlo, pero lo hice convencida de que era lo mejor para ayudar a mi hija. Clara y Ramiro querían mudarse a las afueras de Toledo. Decían que el colegio privado estaba allí, que los niños necesitaban un jardín y que el piso donde vivían les quedaba pequeño. Recuerdo a Clara llorando en mi salón diciéndome que si no lograban comprar aquel chalet, perderían la oportunidad de dar a Jimena y Mauro la infancia que merecían. Yo, con el corazón blando de madre, acepté sin pensarlo 2 veces. Vendí mi casa y deposité 110.000 euros en sus manos. La notaria me preguntó en su despacho si estaba segura de poner también mi nombre en la escritura. Claro, respondí, así todos tendremos seguridad. No imaginaba entonces que esa decisión tomada por costumbre y consejo de mi marido fallecido se convertiría en mi única arma años después. El día que firmamos la compra del chalet, Clara me abrazó en la puerta y me susurró: «Mamá, nunca tendrás que preocuparte de nada. Siempre tendrás un lugar con nosotros». Yo quise creerle. Ese mismo día me instalé en el anexo, un pequeño apartamento dentro de la parcela. Pensé que sería temporal, que pronto lo llenaríamos de recuerdos, que mis nietos correrían a dormir allí, en pijamadas improvisadas. Al principio sí fue así. Las primeras semanas me pedían que contara cuentos, que cocinara croquetas, como las que hacía su abuelo. Yo me sentía útil, necesaria. Pero con el tiempo todo se volvió diferente. El espacio que supuestamente era mío, nunca lo sentí propio. No podía colgar cuadros porque, según Clara, no combinaban con la estética minimalista de la casa. No podía traer mis muebles antiguos porque desentonaban. Y poco a poco las risas de los nietos dejaron de llenar aquel cuarto. Dejaron de pedirme dormir conmigo. Era como si me hubieran concedido un rincón prestado con la condición de no dejar huella. Una habitación para guardar a la madre viuda cómoda, mientras sirviera de niñera invisible cuando estorbara. Y yo, agradecida por tenerlos cerca, tragaba en silencio. Recuerdo con nitidez la primera vez que Clara me corrigió delante de los niños. Había puesto manteles de flores en la mesa del comedor principal para la cena de Nochebuena. Ella, molesta, los quitó diciendo que aquello parecía una fonda antigua. Me quedé paralizada con la sensación de haber cometido un crimen. Fue ahí donde comprendí que aquella casa no era un hogar compartido, sino un escenario en el que yo debía permanecer en segundo plano. No obstante, me repetía cada noche que todo valía la pena, que lo importante era que mis nietos crecieran en un lugar bonito con jardín y piscina. Me convencía de que yo podía soportar el desdén de Clara y Ramiro, si con ello mantenía unida a la familia. Esa idea me sostenía hasta la noche en que escuché lo que realmente pensaban de mí, mientras acariciaba el cuaderno donde había escrito la frase de Clara. Recordaba con una punzada en el pecho el día en que entregué aquel cheque en la notaría, la esperanza en los ojos de mi hija, el orgullo en mi voz al decirle a los conocidos que mis ahorros habían servido para darle a su familia un futuro. Ahora entendía que lo que había construido con mis manos y con mi sacrificio se había convertido en la jaula que me aprisionaba. Me levanté de la cama esa madrugada, miré alrededor del anexo desnudo y sentí que algo en mí comenzaba a resquebrajarse. La promesa de seguridad se había transformado en un silencio
asfixiante, y yo ya no estaba dispuesta a seguir respirándolo. Fue entonces cuando mi mirada se posó en el armario cerrado, donde aún guardaba documentos que nunca quise revisar, porque hacerlo era aceptar que podía necesitar defenderme de mi propia sangre. 3 años parecen poco cuando se dicen de corrido, pero se vuelven eternos cuando cada día es una gota de agua que va horadando la misma piedra. Yo era la piedra, y Clara junto con Ramiro las gotas que caían sin descanso. No hubo un solo día en aquel anexo en que no sintiera la diferencia entre tener un hogar y ser una simple invitada. Al principio traté de convencerme de que todo era cuestión de adaptación. Recuerdo cuando intenté colgar una foto de mi boda en la pared del saloncito que me correspondía. Era un retrato en blanco y negro de esos que parecen sacados de otra época con mi marido y yo, sonriendo jóvenes y llenos de planes. Clara entró y frunció el ceño. «Mamá, mejor guárdalo. No combina con el estilo que estamos intentando mantener». Su voz sonaba amable, pero la frase era un mandato. Obedecí como tantas veces. Guardé la foto en un cajón. Aquel cajón se llenó pronto de marcos tapetes bordados por mi madre, figuritas que traje de mis viajes. Poco a poco todo lo que contaba mi historia quedó reducido a un espacio que nunca debía abrirse delante de los demás. Lo mismo sucedía con las visitas. En Salamanca solía recibir a mis amigas de toda la vida para merendar los domingos, hablar de nietos, de películas viejas o de recetas. Aquí, cuando pregunté si podía invitar a 2 de ellas a tomar café, Clara se mostró incómoda. «Es que Ramiro odia el desorden, mamá. Además, los niños tienen que estudiar». «Mejor otro día». Ese otro día nunca llegó. Terminé por dejar de insistir. Mis amigas llamaron varias veces, pero siempre les decía que no podía, que ya quedábamos en otra ocasión. Ellas entendieron, pero yo sabía que en realidad estaba encerrada en una jaula hecha de normas no escritas. Hasta mis movimientos dentro de la casa estaban vigilados. Una vez reacomodé las sillas del comedor porque los nietos querían jugar a las cartas y necesitaban espacio. Al día siguiente, cuando volví a pasar por allí, todo estaba otra vez en su sitio original. Nadie me dijo nada, pero lo entendí. No debía tocar lo que no era mío. Otra vez sentí esa punzada de ser un fantasma presente, pero sin permiso de dejar huella. Las humillaciones eran siempre sutiles, nunca un insulto abierto. Ramiro lo disfrazaba de comentarios prácticos. «No uses esa vajilla, es solo para cuando vienen invitados de verdad». O «no gastes tanto en el horno que luego la factura sube». Yo asentía en silencio, tragándome la rabia. Mi dinero había comprado esas paredes, pero yo no tenía derecho ni a decidir qué bandeja usar. Lo peor fue con los nietos. Durante los primeros meses, me buscaban para dormir conmigo en el anexo para escuchar mis historias de infancia. Pero Clara empezó a poner excusas. «Hoy no, que mañana tienen colegio». O mejor que duerman en sus camas para que cojan rutina. Poco a poco las visitas nocturnas se extinguieron. De vez en cuando, Jimena o Mauro preguntaban tímidamente, y yo veía cómo sus padres desviaban la conversación. Aprendieron rápido que no convenía insistir. Así me convertí en una presencia discreta, una sombra que doblaba ropa, cocinaba croquetas, cuidaba niños cuando hacía falta y desaparecía cuando no. Cada día me decía que lo hacía por ellos, por la familia, que algún día lo agradecerían. Pero en mi interior algo se erosionaba. No eran las palabras duras las que me estaban matando, sino ese goteo constante de pequeñas negaciones. Hubo noches en que me miré al espejo y apenas me reconocí. Vi a una mujer encogida, acostumbrada a pedir permiso para existir. Y entonces recordaba la foto de mi boda guardada en el cajón y la diferencia entre aquella joven llena de vida y la sombra que ahora veía me partía el alma. Fue en una de esas noches cuando la memoria del retrato guardado me devolvió la imagen de otro papel escondido en el armario.
un documento que llevaba mi nombre y que aún me otorgaba un lugar en aquella casa, aunque ellos intentaran borrarme. Aquella noche no pegué ojo. Me revolvía en la cama escuchando de nuevo la voz de Clara en mi cabeza, como un eco que no cesaba. El mejor regalo de Navidad sería que se muriera de una vez. Era tan brutal que casi parecía inventado, como si lo hubiera soñado. Pero no lo había oído con mis propios oídos. Y aún así, una parte de mí se preguntaba si no estaría exagerando, si no habría malinterpretado. Para no enloquecer, abrí el cajón de mi mesilla y saqué mi libreta esa donde suelo anotar las compras, las medicinas, las citas con el médico. Pasé las páginas hasta encontrar un espacio en blanco y con la mano todavía temblorosa escribí despacio, palabra por palabra, lo que Clara había dicho. Cada letra era como un clavo en el papel. Cuando terminé, lo leí en voz alta, apenas un murmullo. Luego lo repetí otra vez, como queriendo grabarlo en la piel. El mejor regalo de Navidad sería que se muriera de una vez. Cerré los ojos y apoyé la frente sobre la libreta. Era mi única defensa contra la duda, contra la tentación de perdonarla demasiado rápido y fingir que no pasó nada. Allí, en esas líneas torcidas, estaba la prueba de que no era imaginación ni pesadilla. Mi hija había deseado mi muerte como si pidiera un café. El cuaderno se convirtió desde esa noche en un confidente. Empecé a llenar sus páginas con recuerdos que me ardían en la garganta y que nunca me había atrevido a decir. Escribí cómo me sentí la primera vez que Clara me prohibió invitar a mis amigas, cómo me dolió guardar las fotos familiares en un cajón, cómo me hirió ver a mis nietos alejados poco a poco de mí. Cada frase escrita me daba algo de claridad, como si las palabras pudieran poner orden en el caos que me consumía. A la mañana siguiente, con las ojeras hundidas, bajé a la cocina. Clara y Ramiro hablaban de la cena de Nochebuena, de qué mantel usar y qué plato servir. Me saludaron como si nada, con la normalidad de quien no guarda secretos. Yo los miraba y pensaba, si no lo hubiera notado, tal vez me convencerían de que nunca lo dijeron. El cuaderno era mi refugio frente a la manipulación, frente a esa costumbre suya de minimizarlo todo. Volví a mi cuarto y lo guardé en el mismo cajón debajo de las medicinas. Cerré la madera despacio como si cerrara también una caja fuerte. Sabía que nadie más debía verlo. No estaba lista para confrontarlos ni para explicar nada. Solo necesitaba que cuando dudara de mi memoria, ese papel me devolviera la verdad. Me tumbé otra vez agotada. Y fue en ese silencio, con la certeza de que ya tenía un testigo escrito, cuando mi mente viajó inevitablemente al armario, donde guardaba otras verdades, las que había evitado mirar durante años, los documentos que aún llevaban mi nombre, y que podrían recordarme que, aunque me quisieran invisible, yo seguía teniendo un lugar en aquella casa. El cuaderno de las verdades seguía guardado bajo las medicinas, pero aquella mañana mi mente no dejaba de regresar al armario del fondo. Era como si algo me empujara así a abrirlo. Sabía lo que había dentro, una carpeta polvorienta que llevaba años evitando. Siempre me decía que no era necesario, que mientras todo siguiera en calma, no había motivo para remover papeles. Pero después de lo que escuché ya no podía seguir ignorándola. Me arrodillé frente al armario y aparté las mantas que usaba en invierno. Allí estaba, tal como la había dejado, una carpeta marrón, con la letra de mi difunto marido en la portada. Plan B, había escrito con su caligrafía firme. Al verla sentí un escalofrío. Él siempre fue más precavido que yo. Mientras yo confiaba en la bondad de la gente, él solía repetir: Elvira, nunca renuncies a lo que te pertenece, ni siquiera por amor. Las palabras vuelan, las firmas permanecen. Con las manos temblorosas, abrí la carpeta. Dentro encontré copias de la escritura de copropiedad del chalet de Toledo. Mi nombre estaba allí junto al de Clara y Ramiro en tinta indeleble. También había un contrato de cotitularidad que nunca se había modificado. Recordé entonces que tras la compra,
Ramiro mencionó vagamente que ya se ocuparía de hacer los cambios legales. Nunca los hizo. Junto a esos documentos, mi marido había dejado una carta escrita antes de morir. La leí con los ojos empañados. Si alguna vez dudas de tu lugar, recuerda esto. Mientras tu nombre figure aquí, nadie puede echarte ni borrarte. No confíes en promesas, confía en papeles. Plan B significa que si todo se tuerce, tendrás cómo defenderte. Me quedé sentada en el suelo, la carpeta abierta sobre las rodillas, con el corazón latiendo más fuerte que nunca. Sentí como si él me hablara desde la tumba, dándome la mano, en medio de la tormenta. No pude evitar recordar todas las veces que Ramiro y Clara me habían tratado como si estuviera de paso, como si mi presencia fuera un favor que ellos me hacían. Y sin embargo, ahí estaba la verdad. Yo era copropietaria de la casa. Legalmente tenía tanto derecho como ellos a cada ladrillo, a cada ventana. La mezcla de emociones me mareaba. Dolor por haber llegado a este punto con mi propia hija. Rabia por cada humillación que soporté en silencio, pero también un alivio inesperado. No estaba tan indefensa como ellos creían. Guardé de nuevo la carta de mi marido acariciando sus palabras como si fueran un amuleto. Después puse las escrituras en orden y las metí en una funda de plástico como quien protege un tesoro. Esa noche apenas dormí, pero no por tristeza, sino por la sensación de que algo en mi interior había despertado. Durante el desayuno del día siguiente los observé de otra manera. Clara hablaba de los regalos para los niños. Ramiro se quejaba de las facturas. Yo los escuchaba en silencio, pero ya no me sentía invisible. Sabía algo que ellos habían olvidado. Yo tenía en mis manos una llave que podía cambiarlo todo. Cuando subí de nuevo al anexo, me acerqué al armario y volví a mirar la carpeta. No era solo un montón de papeles, era la prueba de que mi marido había confiado en mí, más de lo que yo misma me había permitido. Él había previsto que un día necesitaría recordar mi valor y mi lugar. Con los documentos bien guardados me senté a escribir en mi cuaderno. Esta vez no eran las palabras de Clara las que anotaba, sino las de mi difunto esposo: nunca renuncies a lo que te pertenece. Y mientras lo escribía, comprendí que había llegado el momento de mirar también las cuentas y descubrir hasta dónde había llegado el abuso. Después de guardar la carpeta con las escrituras y la carta de mi difunto esposo, me quedé sentada largo rato, mirando el armario cerrado. Su advertencia resonaba en mi mente. Confía en papeles, no en promesas. Y pensé en todas las promesas que Clara y Ramiro me habían hecho, todas las frases dulces con las que envolvían cada petición de ayuda. Promesas de estabilidad, de respeto, de que siempre tendría un lugar. Promesas que al final se habían evaporado. Ese mismo día decidí abrir el ordenador que apenas usaba. Hacía meses que no revisaba las cuentas. Yo misma había cedido aquel control convencida de que lo manejaban bien y que no necesitaba preocuparme. Pero esa noche la desconfianza me carcomía. Tecleé la contraseña con manos nerviosas y entré en la banca online. El golpe fue inmediato. El saldo de la cuenta conjunta que había abierto para emergencias familiares estaba a cero. No solo vacía, sino con movimientos continuos, retiradas pequeñas pero constantes que sumaban miles de euros. Comencé a revisar los extractos línea tras línea, compras en grandes superficies, recibos de reformas, incluso cargos en tiendas de ropa y restaurantes. No eran emergencias, eran caprichos. Me llevé la mano a la boca para ahogar un grito. Recordé cuando Clara me pidió que creáramos esa cuenta. Así, si surge un imprevisto con los niños o con la casa, tendremos un colchón, me dijo. Yo acepté confiada e ingresé parte de mis ahorros. Y ahora veía que aquel colchón había sido usado como alfombra para que ellos caminaran cómodos sin siquiera consultarme. Pasé a la otra cuenta, la que mantenía solo a mi nombre y que casi no tocaba desde la muerte de mi marido. Allí aún quedaban unos 18.000 euros intocados.
Esa era la única razón por la que podía seguir respirando, sin que me fallaran las piernas. Si también hubieran encontrado la forma de vaciar esa no sé qué, habría hecho. Cerré los ojos y agradecí haber seguido mi instinto de mantenerla en secreto. El siguiente golpe vino cuando abrí la correspondencia acumulada en mi escritorio. Había sobres con el membrete del banco hipotecario. Temblando abrí el primero. Aviso de pago atrasado 3 meses vencidos. Lo leí 2 veces incapaz de asimilarlo. ¿Cómo era posible? Con todo lo que yo había entregado con el dinero inicial para la casa, con las ayudas constantes. ¿Cómo podían estar atrasados en la hipoteca? Imaginé a Ramiro saliendo cada mañana con el coche nuevo que compró hacía 1 año, a Clara exhibiendo bolsos de marca en las comidas con sus amigas, y los vi de pronto como 2 niños caprichosos, jugando con fuego. Ellos jugaban, y yo era la leña. Guardé los papeles sobre la mesa, y me quedé observando el montón. Sentí una mezcla de humillación y furia. Durante años había creído que mi sacrificio era un sostén para la familia, que mis aportaciones ayudaban a levantar un futuro. Pero la realidad era que había sido reducidas a un cajero automático silencioso, siempre disponible, nunca agradecido. Me levanté, caminé hasta la ventana y miré hacia el jardín oscuro. Allí estaban los columpios donde alguna vez empujé a mis nietos riendo, convencida de que todo aquello tenía sentido. Ahora los veía como cadenas disfrazadas de juegos. La verdad era cruel, pero ya no podía negarla. Mi generosidad se había convertido en su costumbre, y mi silencio en su permiso. Respiré hondo y volví a sentarme frente al ordenador. No podía seguir tapando el sol con un dedo. Había llegado el momento de enfrentar lo que estaba ocurriendo y decidir qué hacer con las cartas que tenía en mis manos. Y mientras cerraba la sesión bancaria, supe que la próxima conversación con Clara no sería de súplica, sino de cálculo. La mañana después de descubrir que la cuenta conjunta estaba vacía y la hipoteca atrasada, bajé a desayunar con un nudo en el estómago. Clara ya estaba en la cocina impecable en su bata de seda removiendo el café como si nada ocurriera. Ramiro hojeaba el periódico en el móvil de esos que solo leen titulares para aparentar interés. Mamá dijo: «Clara sin levantar la vista. Tenemos que hablar». No me sorprendió. Su tono tenía ese aire de quien ya trae el discurso preparado. Me senté en silencio con la taza de té entre las manos y esperé. Ramiro y yo creemos que sería mejor unificar las finanzas. Lo dijo despacio, como si me estuviera dando un consejo sensato. Es un lío que tengas cuentas por tu lado, otras conjuntas, recibos que entran en diferentes sitios. Si lo ponemos todo bajo una sola administración, yo podría llevarlo con él. Y así nadie se preocupa de nada. Me llevé la taza hacia los labios para esconder la tensión en mi rostro. Aquello no era una propuesta. Era un movimiento calculado. Querían poner la última llave en sus manos, incluso la que yo todavía guardaba. «No quiero que te sientas agobiada con papeles ni facturas», añadió Ramiro con esa sonrisa de vendedor barato que siempre me resultó insoportable. «Tú ya has trabajado demasiado en tu vida. Déjanos cuidarte». Me quedé mirándolos midiendo cada gesto. Si respondía con la rabia que hervía dentro, se defenderían como siempre. Mamá malinterpreta todo. Mamá exagera. No podía darles ese triunfo. Apoyé la taza en la mesa y respondí con la voz más serena que pude encontrar. «Tiene sentido lo que decís. Déjeme pensarlo un poco». Vi cómo se miraban entre ellos convencidos de haber ganado. Clara incluso me acarició la mano. «Sabía que entenderías, mamá. Es lo mejor para todos». Asentí fingiendo gratitud mientras por dentro algo en mí se endurecía como una roca. No era solo indignación. Era la certeza de que había cruzado un punto sin retorno. Si antes dudaba de mis sospechas, ahora lo tenía claro. No me veían como madre, sino como un recurso al que exprimir hasta el final. Ese día pasé horas enteras en mi anexo recorriendo los papeles una y otra vez. La escritura con mi nombre, los extractos bancarios.
la carta de mi difunto esposo. Cada documento era un recordatorio de que aún tenía armas, aunque ellos me creyeran desarmada. Por la tarde, Clara entró en mi habitación sin tocar. Llevaba su tono dulce casi ensayado. «¿Has pensado lo de las finanzas?», preguntó como si se tratara de decidir un menú para la cena. «Sí, hija». Le sonreí con calma. «Y me parece razonable». Vi cómo sus hombros se relajaban. Pensó que me había doblegado. Se inclinó y me dio un beso rápido en la frente, igual que cuando era niña, y buscaba mi aprobación. «Confío en ti, mamá», dijo con esa hipocresía que me quemaba por dentro. Me quedé sola después mirando la puerta cerrarse tras ella. En lugar de llorar, sentí una frialdad distinta, como si finalmente hubiera encontrado el eje que me mantenía en pie. Fingiría sí. Jugaría que a su juego el tiempo que se hiciera falta. Pero no más desde la ingenuidad, sino desde la estrategia. Aquella noche escribí en mi cuaderno: «Acepté la farsa. Ahora es mi turno de mover las piezas». Y con esa certeza me dormí sabiendo que pronto llamaría a Sofía, mi abogada, para recordarle que aún tenía voz en esa casa. La mañana siguiente amaneció gris con un cielo bajo que parecía presionar las tejas de la casa. Clara y Ramiro salieron temprano, cada uno con sus prisas ensayadas, y yo me quedé sola en la cocina con una taza de café frío entre las manos. El silencio era tan denso que podía escuchar el tic-tac del reloj, como un tambor. Fue en ese silencio donde supe que había llegado el momento de hacer lo que llevaba días postergando. Subí al anexo, abrí el armario y saqué la carpeta con la letra de mi difunto esposo, Plan B. La apoyé sobre la mesa y pasé las hojas una por una. Mi nombre seguía allí claro junto al de Clara y Ramiro. Era como si las letras mismas me devolvieran la voz que había perdido. Apreté el documento contra el pecho y por primera vez en mucho tiempo no me sentí invisible. Marqué el número de Sofía Ardanaz, la abogada que había sido amiga de mi marido y que siempre mostró más lealtad que muchos familiares. Contestó en el tercer tono con su voz firme y clara: «Elvira, ¿cuánto tiempo?». «Todo bien», tragué saliva antes de responder. «No, Sofía. No todo está bien. Necesito saber algo con certeza». Le conté sin adornos lo que había descubierto: la cuenta conjunta vacía, los recibos de hipoteca atrasados y sobre todo la carpeta con las escrituras. Hubo un silencio al otro lado de la línea, interrumpido solo por el roce de papeles. Elvira dijo al fin: «Tu nombre nunca fue retirado de la escritura. Legalmente eres copropietaria del 40% de esa vivienda. Ni Clara ni Ramiro pueden disponer de ella sin tu consentimiento». Sentí que el suelo bajo mis pies se afianzaba. 40%. No era una cifra cualquiera, era la prueba de que yo seguía teniendo peso, aunque me quisieran hacer creer lo contrario. «¿Y si quisieran vender, hipotecar o mover cualquier papel?», pregunté con voz baja como si temiera despertar a alguien. «No podrían hacerlo sin tu firma», confirmó. «Y si la hipoteca está atrasada, tienes derecho a intervenir antes de que la situación empeore». Me cubrí el rostro con una mano. Una mezcla de alivio y dolor me recorrió el cuerpo. Durante años me habían tratado como una carga, pero allí estaba la verdad. Yo seguía siendo parte de la base de esa casa, la misma que ellos creían suya, en exclusiva. «Gracias, Sofía», susurré. «Creo que ha llegado la hora de actuar. Cuando quieras preparo los papeles necesarios», respondió ella con la seguridad de quien sabe el poder que sostengo en mis manos. «No estás tan sola como piensas». Colgué y permanecí sentada un buen rato, escuchando el silencio del anexo. En la mesa junto a la carpeta, el cuaderno de las verdades reposaba abierto. Tomé el bolígrafo y escribí una nueva frase. «Hoy descubrí que no soy impotente. Soy copropietaria». El sonido de la puerta principal me devolvió a la realidad. Clara regresaba hablando por teléfono con su tono altivo, organizando cenas y compromisos como si nada estuviera en riesgo. Yo la observé desde las escaleras, sintiendo que entre nosotras se había abierto un abismo imposible de cerrar. Ese mismo instante comprendí que ya no bastaba con guardar pruebas en cajones
Había llegado el momento de mostrarle al mundo, y sobre todo a ellos, que no podían seguir ignorando mi lugar. El sábado por la noche Clara organizó una cena en casa. Venían un par de matrimonios amigos de ella y de Ramiro, gente de sonrisa amplia y mirada inquisitiva, acostumbrada a medir el valor de los demás por la ropa que llevan y la marca de vino que sirven en la mesa. Yo había ayudado durante toda la tarde a preparar la comida cortando verduras, horneando canapés, poniendo la mesa con precisión casi militar. Nadie me lo pidió, pero yo misma me ofrecí como tantas veces, buscando sentirme parte de algo. Cuando los invitados llegaron me refugié en una esquina del salón. Prefería observar desde lejos con una copa de agua entre las manos, mientras ellos se lanzaban cumplidos superficiales. Clara brillaba en ese escenario con su vestido azul marino y su peinado impecable. Ramiro hacía chistes fáciles celebrados con risas exageradas. Todo parecía transcurrir como una función bien ensayada, hasta que la conversación giró hacia la familia. Una de las mujeres con gesto curioso preguntó: ¿Y cómo lo hacéis con todo? La casa, los niños, el trabajo. Debe de ser agotador. Clara sonrió ladeando la cabeza con una falsa modestia. Bueno, no te imaginas. Con 2 niños y una hipoteca es un esfuerzo constante. Y claro, tener a mamá en casa también. Digamos que añade su propio toque. Rió suavemente, y los demás la siguieron. El comentario cayó sobre mí como un balde de agua fría. Fingí una sonrisa, pero mi garganta se cerraba. Ramiro añadió con ese tono que siempre usa para camuflar veneno en broma: Sí, Clara siempre dice que nuestra casa es como un hotel con servicio incluido. Nunca hay descanso. Las risas crecieron. Yo seguí inmóvil con la copa de agua temblándome en la mano. Nadie miró mi rostro. Nadie notó la herida. Para ellos era una broma ligera, un chiste social. Para mí era la confirmación de lo que ya sabía yo. Era el estorbo del que podían reírse sin culpa. Respiré hondo y me obligué a sostener la sonrisa. Miré los platos que yo misma había preparado, las velas que coloqué en la mesa, los cubiertos alineados con cuidado. Todo mi esfuerzo estaba ahí, adornando una escena en la que yo era el blanco de la burla. Me excusé diciendo que debía revisar algo en la cocina. Una vez sola apoyé las manos en la encimera para no perder el equilibrio. La rabia me subía por la garganta, pero la contuve. No era el momento de romper, no delante de ellos. Mientras escuchaba las carcajadas a lo lejos, sentí que en mi interior se encendía una llama distinta, la de la determinación. Regresé al salón con la misma sonrisa de siempre. Repartí bandejas, serví copas. Respondí con frases cortas a las preguntas amables de compromiso. Nadie sospechó lo que hervía bajo mi piel. La velada terminó tarde entre brindis y promesas de verse pronto. Yo me despedí con besos en el aire y subí a mi anexo en silencio. Cerré la puerta de mi cuarto y me senté en la cama sin quitarme los zapatos. El eco de las risas aún resonaba en mis oídos. Allí, entre las sombras de la habitación, entendí que había soportado demasiado. Podía callar frente a un comentario cruel, podía esconder mis fotos en un cajón, podía aceptar la soledad de mi cuarto sin llaves, pero aquella humillación pública había cruzado una línea invisible. Me levanté, abrí el cajón donde guardaba mi cuaderno y escribí con trazos firmes: Hoy decidí que no volverán a reírse de mí sin consecuencias. Y mientras cerraba el cuaderno, supe que había llegado la hora de mover mi primera ficha, aunque aún no supiera cómo reaccionarían cuando mostrara mi verdadera carta. La Nochebuena llegó envuelta en un frío distinto, un frío que no venía del invierno, sino de algo más profundo, como si la casa entera presintiera lo que iba a suceder. Desde temprano me había mantenido ocupada en mi anexo, envolviendo los pequeños regalos que compré para mis nietos con papel marrón y rotulador negro. Nada lujoso, solo detalles sencillos y cartas escritas de mi puño y letra. Quería que al menos para ellos hubiera algo de verdad entre tanta apariencia.
La casa estaba decorada con luces titilantes, guirnaldas brillantes y un árbol cargado de adornos caros que Clara había elegido con obsesión. Todo parecía perfecto para la foto que subiría a las redes. Pero la perfección se quebró a las 7 de la tarde, cuando de pronto, un chasquido seco dejó la casa sumida en la penumbra. Al principio creímos que era un corte momentáneo. Ramiro fue a revisar los fusibles maldiciendo entre dientes, mientras Clara corría por el pasillo con el móvil en alto, usándolo de linterna. Pero los minutos pasaron y la electricidad no regresó. El silencio del televisor apagado, la oscuridad en los ventanales y el frío que se empezaban a calar se convirtieron en un recordatorio brutal. Las facturas no se habían pagado. «¡Esto es imposible!», gritó Clara agitando el móvil como si la compañía eléctrica pudiera verla. «Es Nochebuena. Debió de ser un error del banco», dijo Ramiro, aunque su voz sonaba insegura. Yo los escuchaba desde las escaleras, envuelta en la penumbra como una espectadora de una obra trágica. Los vi correr de un lado a otro, discutiendo, acusándose, mientras Jimena y Mauro miraban con los ojos muy abiertos, incapaces de entender por qué su casa brillante se había apagado justo en la noche más esperada. El corazón me golpeaba en el pecho, pero mi rostro se mantuvo sereno. Bajé los escalones despacio cada uno, un eco contra la madera. Cuando llegué al final, Clara se giró hacia mí con la desesperación dibujada en la cara. «Mamá, tú pagaste la factura de la luz». Su tono era acusador, como si yo tuviera la culpa de aquel apagón. La miré fijamente sin apartar la vista. No respondí con calma. Esta vez, no. Un silencio espeso cubrió la sala. Ramiro frunció el ceño incrédulo. Clara abrió la boca para protestar, pero yo continué antes de que pudiera soltar su veneno. «¿Es lo que pedisteis?», dije con la voz baja pero firme que desapareciera. Pues bien, esta es mi manera de empezar a hacerlo. Nadie se atrevió a replicar de inmediato. Solo se oyeron los sollozos contenidos de Jimena, que se abrazó a su hermano. Clara intentó recuperar su compostura, pero las palabras no le salieron. Ramiro, en cambio, se lanzó contra mí. «No puedes hacer esto. Somos una familia». Lo miré con una frialdad que jamás había mostrado. Una familia no desea la muerte de su madre. Una familia no vacía sus cuentas, ni la convierte en criada invisible. Esta oscuridad no la provoqué. Yo la provocasteis vosotros con cada mentira, con cada desprecio. Sentí un temblor recorrerme el cuerpo, no de miedo sino de liberación. Durante años me había callado, había soportado las humillaciones, con tal de mantener la paz. Esa noche, sin embargo, comprendí que la paz nunca había existido, solo mi silencio. Me giré hacia los niños, acaricié suavemente sus cabezas y les susurré que todo estaría bien. Luego subí de nuevo las escaleras con paso firme, dejando a Clara y Ramiro atrapados en su propia oscuridad. En mi habitación encendí una vela y la puse sobre la mesa junto al cuaderno y la carpeta de documentos. La llama oscilaba pequeña pero constante, iluminando las palabras que me recordaban mi lugar en esa casa. Y al mirarla entendí que aquella chispa era el inicio de un fuego mucho más grande que ya no pensaba apagar. La oscuridad de aquella Nochebuena no se disipó con el amanecer. La casa despertó con el mismo frío de la noche anterior, sin luces, sin calefacción, sin la ilusión que Clara había preparado para exhibir en las redes. Yo, en cambio, me levanté más ligera. Había tomado una decisión y por primera vez en años no dudaba de mí misma. Mientras Clara y Ramiro discutían a media voz en la cocina, yo permanecí en mi anexo escribiendo en silencio. Saqué el cuaderno de tapas azules y comencé a redactar 2 cartas, una para cada nieto. No eran despedidas en tono solemne, sino mensajes de amor llenos de recuerdos y promesas de que mi ausencia no sería culpa suya. A Jimena le escribí sobre la primera vez que la llevé al parque con sus patines, cómo se cayó 3 veces. Y aún así, volvió a levantarse con la barbilla en alto. «Nunca olvides esa fuerza», le puse. «Está dentro de ti.
y te acompañará siempre. A Mauro le recordé la tarde en que dibujamos un castillo en la arena de la playa convencidos de que resistiría las olas. No importa si el castillo se derrumba. Le dije, lo importante es que te atreviste a construirlo. Al terminar añadí en ambas cartas la misma frase. Nada de lo que ocurre es tu culpa. Mi amor no depende de esta casa ni de las decisiones de tus padres. Siempre seré tu abuela aquí o donde esté. Doblé los papeles con cuidado, los guardé en sobres sencillos y los decoré con los mismos rotuladores con los que les ayudabas a hacer deberes. Luego preparé 2 cajitas pequeñas con galletas de canela y las até con cordel. Dentro, además de las cartas, dejé un colgante antiguo de mi madre para Jimena y un reloj de bolsillo que perteneció a mi esposo para Mauro. Pequeñas reliquias familiares, lo único que podía entregarles como herencia limpia de rencores. Esperé hasta que Clara y Ramiro salieron de la casa para intentar solucionar el corte de electricidad. Entonces bajé al salón en penumbras con las cajas en mis manos. El árbol que la noche anterior debía brillar para las fotos se veía ahora triste con las luces apagadas y los adornos opacos. Me arrodillé frente a él y coloqué las cajitas bajo las ramas junto a los regalos caros que Clara había comprado. Mi gesto era sencillo, pero en mi interior llevaba el peso de una despedida. Me quedé allí unos minutos observando las sombras que proyectaban las bolas plateadas. Pensé en todas las navidades pasadas en las que yo me esforzaba por sostener la ilusión mientras ellos iban olvidando la gratitud. Esta sería la última en esa casa. Lo sentía como una certeza inamovible. Subí de nuevo a mi cuarto y abrí la maleta que llevaba años sin usar. Metí algunas mudas, mis medicinas, el pasaporte y la carpeta con las escrituras. Guardé también el cuaderno de las verdades, ese testigo silencioso de todo lo vivido. Al cerrar la cremallera sentí que cada diente metálico sellaba no solo la maleta, sino una etapa de mi vida. Me miré al espejo. El reflejo mostraba a una mujer cansada pero no derrotada. Por primera vez en mucho tiempo no veías a la sombra que ellos habían querido fabricar, sino a alguien dispuesta a recuperar lo que le pertenecía a su dignidad. Me senté en la cama con la maleta a mi lado y escuché los pasos de Clara y Ramiro regresando a la casa, discutiendo más fuerte que antes. No subieron a mi cuarto, quizá convencidos de que yo seguía en silencio como siempre. No sabían que mientras ellos se hundían en sus excusas, yo ya tenía preparado mi camino de salida. Y en ese instante comprendí que el siguiente paso no era quedarme a esperar otra humillación, sino buscar el billete que me llevaría lo más lejos posible de su oscuridad. La mañana del 26 de diciembre amaneció gris con un cielo tan pesado como el silencio que reinaba en la casa. Clara y Ramiro no me dirigieron palabra. Apenas intercambiaron frases entre ellos, preocupados por llamar a la compañía eléctrica, por fingir ante los niños que todo estaba bajo control. Yo, en cambio, tenía el control que nunca habían imaginado. Con la maleta ya lista en mi habitación, supe que era el momento de dar el paso. Encendí el ordenador portátil y con el corazón acelerado entré a la web de una aerolínea. Mis dedos dudaron un segundo sobre el teclado hasta que escribí un destino que llevaba años en mi lista de sueños: París. Seleccioné un vuelo solo de ida. La pantalla me pidió confirmación y al presionar el último clic, sentí una punzada en el estómago. Mitad miedo, mitad alivio. El billete electrónico llegó a mi correo como una sentencia irreversible. Durante el resto del día fingí normalidad. Preparé café, lavé los platos, doblé ropa. Nadie sospechó que aquella sería mi última jornada bajo su techo. Por la noche, cuando todos dormían, me levanté en silencio, me vestí con lo necesario y bajé la maleta por las escaleras alfombradas. Afuera el aire helado me recibió como una bofetada de realidad. El taxi que había pedido me esperaba con el motor encendido. El aeropuerto estaba iluminado como una ciudad paralela. Sentí que cada paso alejaba de mis hombros un peso de años. En el control de seguridad, cuando el agente revisó mi pasaporte,
Me miró a los ojos con gesto rutinario y dijo: «Buen viaje, señora». No tenía idea de que esas 2 palabras eran la confirmación de una nueva vida. El vuelo despegó puntual. Miré por la ventanilla cómo las luces de Toledo se hacían cada vez más pequeñas, hasta convertirse en un mapa de puntos borrosos. Me pregunté si Clara notaría mi ausencia al amanecer, o si tardaría horas en comprender que esta vez no había marcha atrás. Cerré los ojos y en lugar de lágrimas, me encontré sonriendo. Aterrizamos en París poco después del mediodía. El aeropuerto Charles de Gaulle era un hervidero de voces en idiomas distintos, maletas rodando y anuncios que sonaban como música extraña. Allí entre la multitud me esperaba Lucien, una vieja amiga de mi difunto esposo. Nos habíamos escrito cartas durante años, pero hacía mucho que no nos veíamos. Cuando me abrazó, sentí que alguien me recordaba que aún existían brazos sinceros en este mundo. «Quédate conmigo el tiempo que necesites», me dijo sin rodeos entregándome un juego de llaves. Su apartamento estaba en un barrio tranquilo con balcones de hierro forjado y calles empedradas. Desde la ventana podía ver la torre de una iglesia y oír el murmullo lejano de un café en la esquina. Al dejar la maleta en el suelo me invadió un vértigo extraño. Había logrado salir, pero no sabía qué vendría después. Esa primera noche, mientras bebíamos té frente a la chimenea de Lucien, confesé mi miedo. Le hablé de Clara, de Ramiro, de la frase que aún me sangraba por dentro. Ella me escuchó sin interrumpir, como si cada palabra mereciera reposar. Y cuando terminé simplemente dijo: «No es huida, Elvira. Es tu comienzo». Me acosté en el sofá cama con esas palabras resonando en mi mente. Afuera París brillaba como un lugar de promesas. Dentro de mí, el miedo convivía con una libertad recién nacida. Y al cerrar los ojos supe que mi silencio había terminado y que muy pronto daría el siguiente paso para que Clara y Ramiro comprendieran hasta dónde llegaba mi decisión. París me recibió con un frío húmedo que calaba los huesos, pero también con una paz desconocida. Desde la ventana del apartamento de Lucien veía las calles empedradas, los cafés llenos de vida, la gente apresurada con bufandas coloridas, y me parecía estar en otro universo. Era extraño sentir tanto miedo y al mismo tiempo una serenidad que no recordaba haber tenido en años. Había dejado atrás la casa de Toledo, pero no los fantasmas que la habitaban. El primer mensaje de Clara llegó la misma mañana después de mi llegada. «Mamá, ¿dónde estás? Esto no es serio. Llámame ya». No contesté. Poco después fue Ramiro quien insistió con un tono disfrazado de preocupación. «Estamos preocupados, no sabemos qué ha pasado». «Dinos algo». Tampoco respondí. Mi teléfono vibraba una y otra vez, pero yo lo mantenía boca abajo sobre la mesa como si fuera una bomba que decidí no desactivar. Todas las comunicaciones las trasladé a Sofía. Ella había aceptado ser mi voz y mi muro. Cualquier documento, cualquier exigencia de Clara y Ramiro debía pasar por su despacho. «Cuanto más callada estés, más fuerza tendrás», me dijo por teléfono. Y yo obedecí. El silencio se convirtió en mi estrategia. Los días se sucedían con un ritmo distinto. Mientras paseaba por la ribera del Sena con el aire helado en la cara y el eco de los pasos de otros caminantes, mi móvil seguía acumulando llamadas perdidas. Llegaron a ser decenas en una sola tarde. Mensajes de voz, correos, incluso videos de mis nietos enviados como carnada emocional. Todo ignorado. Yo escuchaba solo a Sofía, que cada mañana me llamaba para informarme de la situación. «Están desesperados», me dijo un lunes. «La hipoteca sigue sin pagarse y el banco has enviado la segunda notificación. Me pidieron hablar contigo directamente, pero les recordé que tú no quieres contacto». Sentí una punzada de tristeza. Imaginaba a Clara con su orgullo resquebrajado, intentando disfrazar la angustia delante de los niños. Pensaba en Ramiro golpeado por la realidad de sus deudas sin poder culparme ya. Pero la tristeza no anulaba la firmeza,
Habían cruzado un límite que me obligaba a sostener la distancia. Las noticias llegaban cada vez con más crudeza. Sofía me contó que Clara había tenido que cancelar una cena con sus amigas porque no podían encender la calefacción. Que Ramiro había discutido con su jefe tras pedir un adelanto de sueldo. Que ambos por primera vez estaban enfrentados entre sí, acusándose mutuamente de la situación. Yo escuchaba todo en silencio, apretando la taza de café entre las manos, sintiendo que cada dato era una grieta más en el castillo de cristal que habían construido sobre mis hombros. Mientras tanto, en París, yo comenzaba a saborear pequeños gestos de libertad. Paseaba por un mercado de flores, probaba un croissant caliente en una panadería del barrio. Me permitía leer una novela completa sin interrupciones. Cada actividad era un recordatorio de que podía vivir sin miedo a las miradas de reproche de Clara, ni a las exigencias veladas de Ramiro. Una noche, mientras miraba la Torre Eiffel parpadear en la distancia, me atreví a escuchar uno de los mensajes de voz que Clara había dejado. «Mamá, no puedes hacer esto. ¿Qué van a pensar los niños? Nos estás dejando en la ruina. ¿De verdad quieres vernos hundidos?» La apagué antes de que terminara, porque la verdad era otra. Ellos se habían hundido solos cavando el pozo con cada mentira, con cada gesto de desprecio. Yo solo había retirado el balde que les mantenía así a flote. Al volver al interior del apartamento, vi mi maleta aún en la esquina medio abierta. No estaba lista para deshacerla del todo, pero tampoco para volver a cerrarla. Era el reflejo de mi estado a medio camino entre el duelo y el renacimiento. Me senté a escribir una nueva entrada en mi cuaderno. El silencio no es abandono. Es justicia. Y esta vez la justicia se escribe con mi nombre. Con la tinta aún fresca cerré el cuaderno y miré el sobre con documentos que Sofía me había enviado por mensajero. Lo abrí despacio y al ver la primera hoja comprendí que la siguiente jugada ya estaba en marcha. Había pensado muchas veces en lo que diría si me sentaba frente a Clara y Ramiro con la verdad desnuda. Pero comprendí que no hacía falta alzar la voz ni desgarrarme en discusiones que acabarían en reproches. Lo que necesitaba era dejar constancia, palabra por palabra, de todo lo que habían olvidado. Y así, con la calma que me daba la distancia, me senté frente a la mesa de Lucien y empecé a escribir. No era una carta breve. Empecé recordándoles el día que vendí mi piso en Salamanca, cómo renuncié a mis paredes llenas de historia para que ellos pudieran tener un chalet en Toledo. Les describí la transferencia, los 110.000 euros que salieron de mi cuenta, sin que me temblara la mano porque creía que todo era por el bien de mi familia. Les recordé cómo cuidé a los niños cada vez que lo pidieron, cómo llené la nevera de comida cuando ellos apenas llegaban a fin de mes, cómo pagué facturas que decían no poder cubrir. Escribí sobre las navidades en las que yo preparaba cada detalle, mientras ellos se limitaban a posar para las fotos. Sobre las noches en las que me pedían silencio para no molestar, mientras yo lloraba sola en mi habitación sin que a nadie le importara. Anoté incluso las veces que Ramiro tomó dinero de la cuenta conjunta sin avisarme, y cómo Clara justificaba cada humillación con frases cargadas de superioridad. Cada línea era un ladrillo derrumbando la fachada que habían construido. Pero no lo hice con rabia, sino con la serenidad de quien sabe que está dictando una sentencia justa. Al final añadí lo que más necesitaba decir. Esta casa fue un regalo. Igual que yo. Perdisteis ambos. Cuando doblé la carta y la guardé en el sobre, sentí que mis manos dejaban caer un peso acumulado durante años. Pedí a Sofía que la enviara con acuse de recibo para asegurarme de que la leerían. Ella no hizo preguntas. Solo me dijo que a veces las palabras escritas valen más que 1000 gritos. Pasaron 2 días de silencio absoluto. Ni una llamada ni un mensaje, hasta que una tarde mi móvil vibró con insistencia. Era un video enviado por Clara. Lo abrí. Ella estaba en el salón, el árbol de Navidad apagado, detrás el rostro desencajado. Su voz temblaba.
¿Cómo pudiste escribir esto? ¿Cómo pudiste recordarlo todo? No respondí. No necesitaba hacerlo. La carta ya habíase hablado por mí. Esa noche, mientras París brillaba detrás de los cristales, comprendí que había cerrado un ciclo. No me quedaban reproches pendientes ni explicaciones que dar. Lo que faltaba ahora era mover la última pieza que sellaría mi independencia para siempre. Y al mirar la carpeta con los documentos legales sobre la mesa, supe que el siguiente paso sería definitivo. El sonido del teléfono interrumpió el silencio del apartamento de Lucien. Había dejado el móvil a un lado como solía hacer, ignorando llamadas y mensajes que se acumulaban día tras día. Pero esta vez vi el nombre en la pantalla: Clara. Dudé un segundo antes de responder. Algo en mi interior me pedía escucharla, aunque supiera que sus palabras estarían cargadas de reproches. Contesté con un simple sí. Al otro lado su voz se quebraba entre sollozos y rabia. «¡Mamá! ¿Cómo pudiste? Nos estás arruinando. La hipoteca, las facturas, las llamadas del banco. No tienes idea del infierno que estamos viviendo». Cerré los ojos respirando despacio. No había placer en escuchar su derrumbe, pero tampoco culpa. Esperé unos segundos antes de hablar. «No, Clara. Yo no os estoy arruinando. Vosotros lo hicisteis cuando deseasteis mi muerte, como si fuera un regalo de Navidad». El silencio fue brutal. Escuché su respiración agitada al otro lado, un jadeo entrecortado. No lo dije en serio. Estaba cansada, harta de todo. No deberías haberlo tomado al pie de la letra. Su justificación me atravesó como un cuchillo oxidado. Las palabras importan, Clara. Y lo sabes. Si alguna vez me hubieras querido de verdad, esa frase no habría salido de tu boca. «Te necesitamos, mamá». Su voz se volvió suplicante. «Los niños te necesitan». «¿De verdad quieres dejarnos en la calle?» Me llevé la mano al pecho como si necesitara sostenerme. «A los niños los quiero. Y por ellos escribí cartas que encontrarán un día. Pero a vosotros os di todo dinero, tiempo, vida. Y en vez de gratitud me disteis desprecio». Al fondo se escuchó la voz de Ramiro alzando el tono. «Dile que vuelva, que arregle esto. Ella tiene la culpa». Clara repitió casi gritando. «Tienes la culpa. Si no hubieras bloqueado las cuentas, podríamos salir adelante». La rabia me recorrió entera, pero hablé con la calma de quien ya no tiembla. «No. La culpa es vuestra por depender de mi sacrificio como si fuera infinito. Yo no creé vuestras deudas, ni vuestro desorden, ni vuestra ambición. Vosotros cavasteis ese pozo». Sentí como Clara se desmoronaba al otro lado. Lloraba, pero ya no había súplicas, sino desespero. «¿Qué vamos a hacer, mamá? ¿Qué será de nosotros?» Miré por la ventana de París, donde las luces titilaban en la distancia. La ciudad seguía viva, ajena a nuestro drama. «Aprenderéis a vivir sin mí», dije con firmeza. «Como yo estoy aprendiendo a vivir sin vosotros». Hubo un golpe seco, quizás el teléfono contra una mesa. La llamada se cortó. Me quedé un largo rato con el aparato en la mano, sintiendo un torbellino de emociones, tristeza, sí, porque ninguna madre sueña con llegar a ese extremo. Pero también una calma profunda, porque al fin había dicho lo que llevaba años guardado. No había gritado, no había mendigado comprensión. Solo la verdad desnuda y definitiva. Me levanté y caminé hasta la mesa donde estaba la carpeta con los documentos. Pasé la mano sobre el papel con mi nombre, en la escritura de la casa. Sonreí con un gesto cansado pero auténtico. Clara y Ramiro ya no podían manipularme ni silenciarme. Habían perdido el control que creían eterno. Aquella noche dormí con un sueño profundo, el primero en mucho tiempo. Y al despertar con el amanecer parisino filtrándose por las cortinas, supe que la etapa más dura ya había pasado. Quedaba un último paso: cerrar el círculo legalmente y poner punto final a esa historia. Y con el primer sorbo de café, me preparé para firmar los papeles que marcarían el inicio de mi vida definitiva. Los trámites avanzaron más rápido de lo que imaginé. Sofía me mantenía al tanto de cada paso: reuniones con el banco, notificaciones oficiales,
la publicación del inmueble en el registro de ventas. Todo seguía su curso con la frialdad de la burocracia. Mientras tanto, yo continuaba en París caminando por calles donde nadie me conocía, aprendiendo a disfrutar del anonimato que tanto había temido. Un martes por la mañana, Sofía me llamó con la voz firme que siempre me transmitía seguridad. Elvira, la venta es un hecho. El contrato está firmado. En 2 semanas, Clara y Ramiro deberán entregar las llaves. No respondí enseguida. Me quedé mirando el vapor que se elevaba de mi taza de té, pensando en todas las horas que había pasado en esa casa, los juegos de mis nietos en el jardín, los desayunos en silencio en la cocina, las lágrimas escondidas en el anexo. Todo se resumía ahora a un documento con firmas y fechas. ¿Estás bien?, preguntó Sofía. «Sí», contesté, aunque la palabra salió como un suspiro. «Estoy en paz». Los días siguientes llegaron cargados de noticias breves pero contundentes. Clara y Ramiro, incapaces de sostener las apariencias, tuvieron que aceptar la mudanza a un piso mucho más pequeño en el centro de Toledo. Sofía me contó que Clara lloró al ver cómo los muebles que tanto presumía eran desmontados y embalados, mientras Ramiro firmaba papeles con el ceño fruncido, derrotado. Imaginé la escena desde lejos. No con placer ni con rencor, sino con una distancia que me sorprendía. Ya no era yo la mujer que se quedaba en un rincón de la cocina esperando no molestar. Era otra observando desde un lugar donde sus gritos y reproches no podían alcanzarme. El día que Sofía me avisó de la entrega de llaves me encontraba en un café frente al Sena. Tenía delante un cuaderno abierto y escribí una frase que brotó sola. No siento victoria, siento descanso. Porque eso era exactamente no un triunfo sobre ellos, sino la calma de haber cerrado un ciclo. Pensé en Clara, en cómo sus palabras aquella noche habían roto algo que ya no tenía arreglo. El mejor regalo de Navidad sería que se muriera. Esa frase había sido el inicio del fin. Quizá ahora, entre las paredes estrechas del nuevo piso, recordaría lo que perdió. Quizá no. Pero ya no era mi problema. También pensé en mis nietos. Ellos no tenían culpa, y mi único deseo era que algún día entendieran la verdad, que vieran mis cartas y supieran que mi silencio no fue abandono sino amor en defensa propia. Esa noche, mientras caminaba por las calles iluminadas de París, entendí que la justicia no siempre llega con estruendo. A veces se presenta en forma de un contrato firmado, de una mudanza inevitable de una madre que al fin dejó de callar. Al regresar al apartamento de Lucien, encontré sobre la mesa un sobre enviado por Sofía. Dentro estaba mi copia de la escritura final. Leí mi nombre y lo sentí como un sello en la frente. Ya no estaba atada que a aquella casa, ni a su oscuridad. Guardé el documento en la carpeta junto a las cartas y me permití sonreír. No era la risa de la venganza, sino la de alguien que después de la tormenta descubre que aún puede respirar hondo y seguir adelante. Y con esa serenidad me preparé para el epílogo que aún debía escribir, no con papeles legales, sino con las palabras que cerrarían de verdad Dios historia. La primera noche que volví a pasear junto al Sena después de la venta definitiva de la casa, el aire frío de invierno me acarició la piel como un recordatorio de que aún estaba viva. París brillaba bajo miles de luces que se reflejaban en el agua oscura, creando destellos que parecían guiños del destino. La ciudad entera me envolvía con un murmullo suave, lejano, ajeno a todo lo que había dejado atrás. Me apoyé en la barandilla de un puente y respiré hondo. El río avanzaba imparable igual que mi propia vida. Pensé en Clara, en Ramiro, en la casa que ya no les pertenecía. Imaginé a los dos en su nuevo piso, lidiando con la realidad, sin mis manos sosteniéndoles. Por primera vez en años ese pensamiento no me desgarró, me liberó. Abrí mi cuaderno, el mismo que había llenado con frases de dolor y pruebas de humillación, y escribí despacio. No caminé lejos de mi hija. Caminé hacia mí misma. Me quedé mirando esas palabras como si fueran un espejo nuevo,
uno que al fin devolvía mi verdadero rostro. Recordé la Elvira que llegó a Toledo con la maleta cargada de sacrificios, dispuesta a ser apoyo y refugio. Recordé también a la Elvira que se fue de allí con la dignidad recuperada, sosteniendo solo lo esencial. Ahora en este punto, me encontraba con una versión distinta de mí, más fuerte, más serena, menos dispuesta a mendigar afecto, donde solo había vacío. Un grupo de turistas pasó a mi lado riendo, ajenos a mis pensamientos. Me descubrí sonriendo con ellos. Hacía tanto que no me unías a una risa que no fuera una máscara. Quizá esa fuera la verdadera libertad, permitirme ser ligera sin miedo al juicio de nadie. Esa noche regresé al apartamento de Lucien y preparé una taza de té. Mientras el agua hervía, pensé en mis nietos, en cómo un día abrirían las cartas que les dejé bajo aquel árbol apagado. Me consolaba saber que aunque yo no estuviera allí para explicarles mis palabras, les susurrarían la verdad que no me fui por falta de amor, sino para salvar el poco que quedaba de mí. Me senté frente a la ventana y dejé que la vista de la ciudad se grabara en mis ojos. No había fiesta ni compañía, pero no me sentía sola. Tenía mi cuaderno, mis recuerdos ordenados y, sobre todo, un futuro abierto. Apagué la lámpara dejando que solo la luz de la ciudad iluminara la habitación. El silencio ya no era el peso de los desprecios, sino un espacio donde mi voz podía resonar sin miedo. Y mientras cerraba el cuaderno comprendí que la historia no terminaba con la ruina de Clara y Ramiro, ni con la venta de una casa. Terminaba aquí conmigo escribiendo mi propio comienzo. Me levanté, me acerqué a la ventana y viendo el Sena avanzar bajo la luna, supe que la verdadera herencia que me había dado la vida era esa, la posibilidad de elegir, por fin, mi libertad.